Muy buenos días. En este jueves 8 de agosto de 2024 recordamos a Santo Domingo de Guzmán, presbítero, y reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquellos días, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijese a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Por la instrucción que nosotros hemos recibido de nuestros padres en el colegio, por lo que escuchamos en la iglesia, nosotros sabemos intelectualmente que Jesucristo es Dios y que Jesucristo ha resucitado y está en medio de nosotros. Pero para que nuestra fe sea realmente una fe adulta, se necesita algo más que solo un conocimiento y aceptación de tipo intelectual. Necesitamos que nos suceda lo que le sucedió a Pedro, que Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación, ese convencimiento interno de reconocer a Jesucristo como Dios, como resucitado, como nuestro Señor, es una gracia que nos tiene que dar el Espíritu Santo, que es aquel a quien el Señor mandó para que terminara en nosotros la instrucción que nos permitirá llegar a decir realmente que somos cristianos. Tengo buena relación con algunos pastores y conozco a bastantes evangélicos con los cuales converso. Ellos muy orgullosamente se dicen cristianos y a nosotros no nos llaman cristianos. Son ellos los cristianos. Y una vez conversando con un pastor, yo le dije: ¿por qué tú te llamas cristiano? Porque personalmente yo no me atrevo a llamarme cristiano todavía. Aunque yo soy presbítero, yo estoy en un camino de conversión. Para ser cristiano se tiene que cumplir en ti el sermón de la montaña, entero. Y él me dijo: no, pero es que eso es imposible, eso es nada más que son como instrucciones así de piedad para que nosotros las meditemos. Le dije: no, es que ahí tú tienes el error. Y ese es el error de muchos que se dicen cristianos, que creen que esas son palabras bonitas, pero que eso es de Jesucristo, que nosotros no somos Dios, que me lo han dicho muchas veces, que yo no soy Jesucristo. No, pero eres un hijo de Dios. Es que Jesucristo, Dios, cuando se hace hombre, se hizo hombre. Jesucristo era igual a ti y a mí. Él no retuvo, como dice San Pablo, ávidamente su dignidad, sino que se humilló a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Él era perfectamente hombre. Así que, si él
pudo cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra es porque tú y yo podemos cumplirla. Si Él se dejó tocar por el Espíritu Santo y Él habló solamente lo que Dios le decía cuando Él se iba a solas a orar, también nosotros podemos, si hacemos eso, de dedicar nuestro tiempo para buscar la voluntad de Dios en cada momento, porque tampoco se te va a revelar así de una vez por todas lo que tienes que hacer, porque quizás no aguantarías. De a poco el Señor te va mostrando el camino, te va iluminando el camino, como quien tiene una linterna y va por un callejón oscuro. No ilumina todo el callejón. Cuando vas por un lugar oscuro con una linterna tienes que ir iluminando cerquita para ir viendo el camino. Ya después verás lo que sigue, pero en el momento tienes que cuidar de no tropezar y caer. Así es el Señor, te va mostrando de a poco, pero también vamos a recibir esa iluminación total. Por eso es que después los apóstoles pudieron predicar como predicaron, siendo tan ignorantes, llegar a tener esa sabiduría. ¿De dónde le viene? Del Espíritu Santo. Lo mismo que la gente preguntaba a Jesús, ¿de dónde le viene esta doctrina? Que es nueva. Al principio se maravillaban y a veces se escandalizaban. ¿Por qué? Porque los contrastaba. Si tú quieres llamarte verdaderamente cristiano, déjate tocar por el Espíritu Santo. Y ahí sí vas a poder decir con toda certeza, Jesucristo es el Señor. Y vivir conforme a la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Con la voluntad de Dios, todo es gracia. Desde la enfermedad, la pobreza, el defecto físico, el impedimento intelectual, todo es gracia. Y el Señor suple lo que a nosotros nos falta. Procuremos buscar la voluntad de Dios y después sí, nuestra vida será un gozo eterno a partir de aquí en la tierra. El que tenga oídos para oír, que oiga.